tiran corridita a las 11 de la mañana. Vida fluctuante, de doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gente que hoy le puede orar a usted 1 hora y después puede estar una semana sin orar ni 5 minutos. Gente que no ha aprendido lo que es perseverar en la oración. Que todavía no entiende lo que la Biblia enseña cuando dice orar sin cesar. Pero la Biblia nos da, amados ejemplos, hermanos, muchos ejemplos sobre gente que perseveraba en la oración. Uno de esos ejemplos es Daniel. La Biblia dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de cuando se firmó el edicto que prohibía que se le hiciera cualquier petición o rogativa a cualquier dios o hombre que no fuese el rey, y que todo aquel que orase a algún dios sería echado en el pozo de los leones. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su cuarto, abrió las ventanas de su cuarto como acostumbraba a hacerlo todos los días, y se arrodillaba a orar 3 veces al día, perseverando en la oración. En otras palabras, Daniel veía en su vida de oración más fortaleza, más poder, más autoridad, sea bendito el Señor para siempre, que el pozo de los leones que lo estaba esperando si él no dejaba de orar. En otras palabras, para Daniel no era tan importante los leones. Para Daniel lo que sí era importante era perseverar en la vida de oración que él siempre había tenido. Bendito sea Dios en el día de hoy. Daniel no le daba tanta importancia a los leones como le daba la oración. Los leones para Daniel era algo insignificante cuando él pensaba en el asunto de buscar el rostro de Dios en oración. En otras palabras, para Daniel era tan importante orar que cuando le dieron a escoger entre no orar y ser echado al pozo de los leones, Daniel dijo: yo prefiero orar y que me echen al pozo de los leones, alabado sea Dios en el día de hoy. Tal vez otro no lo hubiera hecho. Tal vez otro hubiera dicho: bueno, el edicto era por 30 días. Tal vez otro hubiera dicho: bueno, yo puedo estar 30 días sin orar porque más que eso he estado yo. Bendito sea Dios en el día de hoy. O hubiera habido otro que no hubiera hecho lo que hacía Daniel. Daniel abría las ventanas de su cuarto. Puede ser que otro hubiera dicho: bueno, yo voy a seguir orando, pero voy a cerrar las ventanas para que nadie me vea. Pero Daniel confiaba tanto en la oración y confiaba tanto en el Dios al cual él le oraba, que él no solamente no dejó de orar, sino que él no cerró las ventanas, sino que las abría para que lo vieran cuando él oraba. Bendito sea Dios en esta hora. Aleluya. Porque Daniel sabía que en la oración que él hacía había poder para poder taparle la boca a los leones como pasó. No solamente eso, a mí me llama la atención que la Biblia dice que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y le daba gracias a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿de qué sería que Daniel le daba gracias a Dios? ¿Acaso Daniel le daba gracias a Dios porque lo esperaban los leones? Porque en un caso así yo creo que son muy pocos los que se atreverían a darle gracias a Dios. Yo creo que en un caso así muchos se echarían a llorar. ¡Ay, Señor! Mira, Señor, que la persecución que ha venido sobre nosotros. Mira, Señor, que ahora el que ore lo van a tirar a los leones. Haz algo, Dios mío. Pero la Biblia dice que Daniel se arrodillaba, oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Usted se imagina a Daniel inclinando su cabeza ante la presencia de Dios y diciendo: Señor, te doy gracias.
Señor, aunque firmaron el edicto, te doy gracias porque firmaron el edicto. Señor, aunque si me cogen orando, me van a echar al pozo de los leones, pero yo te doy gracias si me echan al pozo de los leones. Alabado sea Dios en el día de hoy. Una oración de agradecimiento. ¿Sabe usted por qué? Porque era la oración de un hombre que, según dice la Biblia, acostumbraba a orar todos los días, 3 veces al día. Y el hombre que acostumbra a orar sin desmayar y persevera en la oración, no le tiene miedo a los leones, ni le tiene miedo a nada de lo que venga encima de él, porque la oración le fortalece y la oración le hace ver que hay un Dios en el cielo que es más grande que todos los enemigos que puedan lanzarse en su contra. La oración abre el entendimiento del hombre y de la mujer de Dios para comprender la grandeza del Dios al cual se le está orando. Bendito sea Dios en esta hora. Usted sabe, quiere saber qué tan grande es Dios hoy. Así que mientras a Daniel no lo tomaron preso, él siguió orando, como dice el tema de esta noche, siguió orando. Mientras no lo tomaron preso, se levantó por la mañana y siguió orando. Oraba 3 veces al día. Por la mañana no lo tomaron preso, vino al mediodía y siguió orando. Al mediodía no lo tomaron preso, vino por la tarde y siguió orando. Y siguió orando hasta que lo tomaron preso. Bendito sea Dios en esta hora. Siguió orando. Por gloria del Señor en el día de hoy. Un ejemplo de lo que es perseverar en oración es, amados hermanos, el ejemplo de la nación de Israel. 400 años cautivos clamando a Dios por una sola cosa. Clamando a Dios porque se cumpliese la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que los sacaría de ahí y los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Y no es fácil eso, porque fíjese bien cómo es eso, hermano. Vinieron los que recibieron la promesa, pero esos murieron. Pero los israelitas tienen algo muy bueno. Y digo que tienen porque todavía lo practican. Y es que los israelitas pasan de boca en boca las promesas que Dios les ha dado a ellos. Y los padres judíos se lo pasan a sus hijos. Y esos hijos, cuando se casan y tienen hijos, se lo pasan a sus hijos. Y esos otros hijos, cuando se casan y tienen hijos, se lo siguen pasando a sus hijos. Y de hijo, de padre a hijo, y de hijo a otro hijo, va pasando la promesa de tal forma que por 400 años se venían levantando generación tras generación. Unos morían, pero los que quedaban vivos seguían haciendo la oración. Jehová, contéstanos y sácanos de aquí y llévanos a la tierra que le prometiste a Abraham. Alabado sea Dios en esta hora. Y esos morían, pero los que se quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y estos morían, y los que se quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y se morían estos otros, pero los que quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y por 400 años hubo un grupo de hombres y de mujeres que de boca a boca se pasó una promesa, la creyó y le estuvo reclamando hasta que Dios cumplió lo que Dios había prometido. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, Shakira man, Shakita Laya Soa. Ana era avergonzada porque no podía tener hijos, pero Ana perseveraba en la oración.